y Patricia Bullrich. Voy a arrancar con el tema económico, porque hay dos temas económicos fuertes. Acá está Fausto Espotorno. Fausto, gracias. Ahora vamos a analizarlo. Uno es la inflación, 6% en junio, es el dato que dio el INDEC. Ahora lo vamos a estar analizando también con Claudio Slotnick. Ahí tiene mucho que ver con lo que veníamos anticipando. Jugando muy a favor el tema de la carne, el tema de las frutas y las verduras, que en otro momento jugaron muy en contra. Ahora jugaron muy a favor y le permiten al gobierno mostrar una inflación que si lo pensamos el año pasado nos agarramos toda la cabeza, pero claro, después del susto de que fue el 8,4% de abril, el 6% parece un respiro para el oficialismo. Igualmente la inflación interanual, últimos 12 meses, acumula ya 115, 116%. Ahora vamos a analizar qué hay detrás de esos números. Pero quiero arrancar con lo que ha ocurrido en la negociación con el fondo, porque se ha tensado mucho la negociación. Venimos contando que el fondo inicialmente pedía algo que era totalmente inadmisible para cualquier gobierno, no solamente para este que tiene al ministro de Economía, además candidato a presidente, para cualquier gobierno que quiere llegar al 10 de diciembre a terminar su mandato y en el medio tener una buena performance electoral, que era una devaluación. La idea de que no hay dólares en el Banco Central, como no hay dólares en el Banco Central y hay un alto nivel de importaciones que se está pagando o con yuanes, que es deuda con China, o con deuda comercial con proveedores del exterior, el FMI dice, bueno, esto es insostenible, devalúen, va a haber un ajuste del nivel de actividad de las importaciones, van a recomponer reservas y después empezamos a hablar cuántos dólares les enviamos desde Washington. Eso ha quedado de lado en la mesa de negociación porque obviamente el gobierno no tiene condiciones en este momento para aplicar ningún ajuste cambiario porque no sabe dónde termina la inflación y no determinan los dólares libres y eso ocurría en el corto plazo. Pero se entabló una negociación muy tensa en los últimos días respecto a cuál puede ser el déficit fiscal para este año y cuál sería el ajuste necesario. Nosotros venimos contando que el ajuste se está produciendo silenciosamente, porque obviamente no lo va a anunciar Massa en una conferencia de prensa, mucho menos cualquier funcionario del gobierno, pero lo está produciendo la inflación. Por ejemplo, el gasto previsional viene corriendo, primeros 5 meses del año, 10% de ajuste real, por debajo de la inflación. Lo mismo la UH, lo mismo las transferencias a provincias que tienen un ajuste del 35% en términos reales, la obra pública, los subsidios energéticos, que están corriendo pese a que efectivamente uno ve que en el bolsillo hay aumentos de tarifas importantes. A eso se le suma, bueno, la inflación. Entonces los subsidios energéticos en el gasto público también están cayendo, pero ese ajuste hoy es insuficiente para cerrar las cuentas públicas y de hecho el déficit fiscal se incrementa porque hay una caída enorme de la recaudación por retención de exportaciones, porque desaparecieron 20.000 millones de dólares de la cosecha de este año, y eso no solamente son menos dólares, sino menor recaudación, y porque además la recaudación, cuando la economía se empieza a enfriar, viene corriendo también por detrás de la inflación. Entonces el FMI está pidiendo un ajuste fiscal adicional que solo tiene dos posibilidades. Una es un aumento mucho mayor de las tarifas públicas en esta segunda parte del año para ahorrar más fuertemente subsidios energéticos y al transporte, y otra es un corte total de la obra pública que está muy paralizada en provincias, en algunos municipios donde el gobierno se está sentando sobre la caja porque si no se les desbordan todos los números. Pero sobre eso, las versiones que llegan desde Washington y que trascienden desde el propio Ministerio de Economía es que el FMI quiere un ajuste fiscal todavía mayor, que la meta de 1,9% de déficit fiscal para este año, que obviamente no se va a alcanzar, el FMI quiere incluso bajarla a 1,5%. En medio de todo eso, bueno, sale hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, en un acto público a decir que lo que está buscando la Argentina, que es básicamente que le envíen desde el fondo desembolsos para pagar. Busca la Argentina, que es básicamente que le envíen desde el fondo desembolsos, más allá de lo que decían fuentes oficiales, que el FMI iba a enviar dólares para poder intervenir en la brecha cambiaria, para estabilizar la economía, los dólares. Lo único que se le está pidiendo al FMI es enviar los desembolsos para pagarte a vos mismo. Bueno, sale el ministro de Economía a decir que hay economistas de la oposición que le piden al FMI
en privado, en línea directa con Washington, que no envíen nada, que le pidan de todo a este gobierno, un ajuste muy fuerte, una devaluación, y que dejen que estalle todo. Mira el video. Hoy un funcionario del fondo, en un Zoom que tuvimos a la mañana, me contaba que hubo economistas de la oposición de la Argentina que en los últimos días se comunicaron y les decían: no les den nada, pídanle todo. La Argentina tiene que, digamos, pasar la mala hora, exíjanle al máximo. Esto tiene que estallar, llegó a decir uno. Me lo contaba un funcionario del fondo, que además me decía sorprendido: qué poco patriotas tus colegas de la oposición. Casi con una mirada como de sorpresa frente a la idea de que por una elección están dispuestos a que la gente la pase mal. Nosotros nunca, ni por una elección, ni por la discusión de una idea, vamos a pensar en hacerle daño a la Argentina, porque creemos en construir. Bueno, ahí están las declaraciones de Massa. Ahora vamos a hablar con Fausto Espotorno, porque evidentemente también, más allá de si existió o no ese contacto entre economistas de oposición, que hay permanentemente contactos de economistas de oposición con funcionarios del FMI, pero si efectivamente dijeron o no eso, hay incentivos cruzados. Es decir, incentivos respecto a lo que necesita este gobierno y lo que necesita el que quiere llegar a partir de diciembre. Pero en los hechos, Massa sigue diciendo permanentemente: está difícil la negociación, pero vamos a llegar a un acuerdo. Necesita transmitir eso, lo viene transmitiendo hace 2 meses, porque es parte de mantener las expectativas y que no se desbanden esas expectativas y que el clima financiero permita anclar en algún lado los dólares libres. Pero en medio de todo eso sale la vocera del FMI, Julie Kozak, que ha sido además una funcionaria que ha venido muchas veces a la Argentina, porque ha sido parte de las misiones revisoras para la Argentina, que dice textualmente: la Argentina está al día en sus obligaciones con el FMI, el renminbi, que es la moneda china que nosotros llamamos yuan, pero el yuan en realidad es la unidad de cuenta, el renminbi es la moneda, es una de las 5 monedas de nuestra canasta que los miembros del fondo pueden y han usado para cancelar sus obligaciones con el fondo. ¿No? Envía la señal diciendo: bueno, en junio tenían al último día que pagar 2.700 millones de dólares y hicieron una vaquita. Pusieron una parte, la mitad, que era derechos especiales de giro, lo que le quedaba al Banco Central de la propia moneda del FMI, los DEG, y el resto lo usaron con yuanes, con renminbi. 1.000 millones de dólares, 1.100 millones de dólares. Bueno, atención con esto, porque el fondo está enviando también la señal: bueno, tal vez no arreglamos ahora en julio. Y al 31 de julio, si no se arregla, ya hay un vencimiento pasado, el viernes pasado, 1.300 millones de dólares, hay otro mañana y hay otro el viernes siguiente. La Argentina ha dicho que quiere sumar los 3 vencimientos y pagar el 31 de julio, son 2.700 millones de dólares. Si no se arregla, el fondo está enviando la señal: bueno, paguen con yuanes, vuelvan a usar los yuanes del swap con China para pagar. Y la Argentina puede hacer eso. Efectivamente, la Argentina tiene disponibilidad para poder usar los yuanes. El problema es el siguiente: fíjense cómo se vienen usando los yuanes. El problema es que el Banco Central está usando muy aceleradamente los yuanes todos los días. Esta es la venta diaria del Banco Central de yuanes en millones de dólares, y esto es la venta diaria de dólares en millones de dólares del Banco Central. En lo que va de julio, el Banco Central vendió 108 millones de dólares y casi 650 millones de dólares de yuanes. Y en los últimos días vemos varios días donde está por arriba de los 100 millones de dólares diarios que se está vendiendo en yuanes el Banco Central en el mercado cambiario. ¿Para qué? Para pagar importaciones que se autorizaron provenientes de China. Eso es lo que le está dando margen al Banco Central de sostener el pago de importaciones y liberar los dólares que no se usan para pagarle a China para usar para otras cosas, para pagar otros destinos o para intervenir en la brecha cambiaria en el mercado cambiario. Fíjense el cálculo que hace el economista Amílcar Collante si seguimos usando los yuanes.
La Argentina tiene en total un primer tramo de 5.000 millones de dólares para usar de yuanes y otro tramo que habilitó Massa cuando vino recientemente de China por otros 5.000 millones de dólares. En total son 10.000 millones de dólares. Pero déjame mostrar acá para que se entienda esto. Ya se usaron casi 3.100, 3.200 millones de dólares de yuanes. 2.000 millones de pago de importaciones, a un ritmo muy acelerado, sobre todo desde mediados de junio, y los 1.100 millones de dólares para pagarle al FMI el último día de junio. O sea que estamos acá, quedan 6.800 millones de dólares en yuanes, de los 10.000 totales. Si seguimos la tendencia, venden todos los días 100 millones de dólares diarios de yuanes, en los días hábiles que queda de acá hasta fines de julio, principios de agosto, bueno, vamos a estar el último día de julio con 5.500 millones de dólares de yuanes. Porque lo vamos a ir usando para pagar importaciones que ya están autorizadas. Si ese día hay que pagarle al FMI 2.700 millones de dólares y nos patinamos todos los yuanes, los renminbi que hay en la Reserva del Banco Central, vamos a estar al día siguiente, empezando agosto, antes de las PASO, con nada más que 1.900, 2.000 millones de dólares de yuanes. Y hay que llegar hasta diciembre. Entonces la pregunta es ¿cómo haces para llegar hasta diciembre? Si siguen vendiendo 100 millones de dólares diarios, al 13 de agosto llegan con 1.000 millones de dólares de yuanes, nada más. Y no hay más. Es decir, no entran dólares, no hay más yuanes. En el medio hay que pagarle, hay que hacer algún vencimiento de 800 millones de dólares con el FMI. Es una situación muy ajustada. Obviamente todos están viendo que el gobierno en agosto va a dar un soja 4. Es decir, que va a salir con un soja 4, tal vez a 400 pesos, porque hay 10 millones de toneladas de soja que están en los campos y está totalmente paralizada la comercialización de soja y que obviamente va a seguir paralizada porque todo productor de soja está viendo que el que llega va a devaluar y que va a ofrecer un tipo de cambio más alto. Eso le puede dar un resto al gobierno, 2.000, 3.000 millones de dólares adicionales, si efectivamente es un dólar soja 4 atractivo, pero están muy justos los números para mantener simultáneamente la estabilidad cambiaria, que esa estabilidad no se mueva, que el dólar no se mueva a los cimbronazos porque te acelera la inflación y sobre todo el nivel de actividad económica. Es decir, para que esta economía no vaya rápidamente a una recesión. Ese es el sendero en el cual se está manejando la negociación en este momento con el fondo. Por eso, atención cómo viene esto, porque el fondo del otro lado, algunos decían, bueno, el fondo no va a poner a la Argentina contra la espada a la pared en medio de un escenario electoral. Bueno, atención que el fondo está jugando fuerte. Está enviando la señal, bueno, ¿tienen los yuanes? Bueno, paguen si quieren con los yuanes. Es un crédito con China, habrá que pagarlo el año que viene, se verá cómo se hace, pero el problema no es ese, el problema es que la Argentina necesita por lo menos no gastar los yuanes ni los poquitos dólares que tiene en pagarle este año al FMI. Por eso la negociación hoy es exclusivamente para que el FMI envíe desembolsos para pagarse a sí mismo, para poder liberar esos dólares, esos yuanes, para sostener mínimamente el nivel de actividad, por lo menos de acá, no digo de acá a agosto, de acá a octubre. Por lo menos para que la situación, que es bastante tensa en todo escenario electoral, como siempre en los últimos 10 o 20 años en la Argentina, no se complique todavía.